¿Qué tal? Este video corresponde a la sesión 30 del curso de Química Analítica 1 y en esta ocasión comenzaremos con el repaso de dos problemas de solubilidad. El primero de ellos del fluoruro de calcio, que se nos pregunta la solubilidad a partir del KPS. Recuerden que solubilidad se define en concentración molar. En este caso es la concentración molar, la máxima concentración que alcanza una solución saturada del compuesto. ¿Qué hay que hacer? Primero escribir la ionización del fluoruro de calcio, un catión calcio más 2 y 2 aniones fluoruro menos 1. La solubilidad, decimos, la máxima concentración alcanzable o de la cual se puede ionizar o disolver es S y nos genera la misma concentración molar de calcio, pero el doble de la concentración de anión fluoruro. Cuando escribimos el KPS, a manera de equilibrio, decimos que está definido por la concentración de los iones elevados a la potencia que corresponde a sus coeficientes. Concentración de calcio por la concentración de fluoruro al cuadrado. Igualmente hay que sustituir en los corchetes la solubilidad o la concentración máxima de cada especie, de cada ion. Por lo tanto, sustituimos y nos quedaría KPS es igual a S por 2S al cuadrado. Al realizar esta operación, nos quedaría que KPS es 4S cúbica. Entonces, para despejar S, primero hay que pasar dividiendo el 4 al lado izquierdo. Nos quedaría KPS entre 4 igual a S cúbica. Y posteriormente tenemos que sacar raíz cúbica en ambos lados, es decir, elevar a la 1/3 o lo que es lo mismo, elevar a la .333. Y eso, una vez sustituyendo y elevando a esa potencia, nos deja como resultado una solubilidad o concentración molar máxima de 2.15 por 10 a la menos 4 o 0.000215 molar. Eso sería el primer problema. El segundo problema tiene que ver también con solubilidad y se trata de un compuesto que tiene un KPS demasiado pequeño. Se trata del sulfuro de bismuto. ¿Qué hay que hacer? Exactamente lo mismo, escribir el equilibrio de ionización, que en este caso vemos en la fórmula Bi2, tiene 2 bismutos, S3 y 3 azufres. A la hora de ionizarse vemos los subíndices que salieron del cruce de los números de oxidación o valencias, por lo tanto el bismuto tiene valencia más 3 y el azufre menos 2. Entonces representamos el equilibrio de ionización y las solubilidades que corresponde siempre S para el compuesto en su especie, en su forma molecular. Y en el caso del bismuto más 3, que hay 2 iones, o en el azufre menos 2, que hay 3, hay que ponerle el coeficiente a la solubilidad. Es decir, la concentración de bismuto es el doble de la S y para el sulfuro el triple. Una vez que definimos KPS, que es la concentración elevado al coeficiente, concentración de bismuto por su coeficiente 2, es decir, elevado al cuadrado, y la concentración de azufre elevado al cubo. Una vez que sustituimos las solubilidades, nos quedaría que KPS es igual a 2S al cuadrado y para el azufre sería 3S al cubo. Eso nos daría como lugar la operación de 108S quinta. Bueno, entonces para despejar solubilidad decimos KPS 108 pasa dividiendo es igual a S quinta. Y lo que tendríamos que hacer a continuación es sacar raíz quinta en ambos lados, que es lo mismo que elevar a la 1/5 o en este caso 0.2. Una vez que sustituimos KPS, realizamos la operación, nos daría 1.56 por 10 a la menos 20. Es decir, la máxima concentración a la cual se puede tener es en el orden de 10 a la menos 20, que es un número exageradamente pequeño. Bueno, entonces iniciaremos con la sesión número 30, que trata principalmente de un repaso de argentometrías, específicamente Mori-Volhar, e igualmente análisis o resolución de los primeros problemas del problemario, que corresponden al parcial número 2. Si hablamos del método de Mohr, recordaremos que se trata de la terminación de algunos aniones, principalmente cloruro, haciendo la precipitación con nitrato de plata. Y para ello usamos también un indicador de cromato de potasio que cambia a la hora de consumirse el cloruro a un color rojizo. Entonces, en el problema dice, determina la concentración en porcentaje masa-masa de cloruro en una muestra de suelo. ¿Por qué masa-masa? Porque en este caso no se trata de una solución, sino de un material o una muestra sólida. Y masa en el numerador M nos representa los gramos de cloruro que hay, en este caso, sobre gramos de muestra o gramos de suelo. Y entonces dice que 3 gramos de muestra o de suelo fueron disueltos y aforados a 1 litro.
Dice, a partir de esa disolución en 1 litro, la solución fue filtrada y una porción, una alícuota de 50 mililitros, fue transferida a una traza Erlenmeyer, lo que significa que de ese litro donde se extrajo el cloruro, solamente se analizaron 50 mililitros. Eso equivale a decir que todo el cloruro o el cloruro contenido en los 3 gramos se transfirió al litro de solución. Pero de esa cantidad total de cloruros en la muestra se tomó solamente una porción que corresponde a una 20ª parte y por lo tanto tenemos que usar un factor de dilución 20. Eso lo sacamos dividiendo los 1000 mililitros entre los 50 y vemos cuál es la proporción o la relación que se establece entre los volúmenes. Dice, esos 50 mililitros en el matraz se titularon con nitrato de plata y 0.01 molar con un consumo de 6.8 mililitros. Entonces, para el método Moore hay que saber que es una reacción con una estequiometría o una relación molar 1:1, donde un mol de plata, catión plata, reacciona con un mol del anión cloruro para dar el precipitado cloruro de plata. Luego decimos que a partir de esa relación molar, los moles de cloruro son iguales a los moles de plata. ¿Qué hay que hacer? En función de lo que quieras calcular, sustituir esos moles por molaridad por litro o gramos peso atómico. En este caso, como nos interesan los gramos de cloruro, vamos a usar para el cloruro gramos sobre peso atómico, pero para los moles de plata, donde tenemos una solución titulante, vamos a representarlo en molaridad por litro. Y así nos quedaría, gramos de cloruro sobre peso atómico es igual a molaridad por litro de la plata. De esta manera, despejamos gramos de cloruro, peso atómico del cloruro o del cloro en este caso, que es lo que representamos para el ion, pasa multiplicando al lado derecho y de esa manera obtenemos los gramos. Después decimos que esto que hay que tener en cuenta solamente es el cloro presente en 50 mililitros. Bueno, luego decimos que al sustituir esa concentración de plata por el gasto en litros, por el peso atómico, nos daría una cantidad en gramos de 2.414 por 10 a la menos 3 gramos. Y de esta manera podemos hacer ya el cálculo, dado que lo que se nos pregunta es el porcentaje, que son gramos de cloruro sobre gramos de muestra por 100. Ahora, decimos que es en la alícuota de 50 mililitros. Entonces tenemos que usar ese factor de dilución, que es 1000 sobre 50, 20. Por lo tanto, la concentración o cantidad de cloruro es 20 veces mayor. Es decir, multiplicamos los gramos de cloruro por 20 y nos da 0.04828 gramos. Y de esa manera calculamos el porcentaje. Es el cloruro en la muestra sobre los 3 gramos de muestra por 100. Nos da un total de 1.61%. Pero lo más importante en este problema es establecer la ecuación que aparece en color amarillo, donde decimos en el método de Moore, los moles de cloruro son iguales a los moles de plata. Luego pasamos a un segundo problema que corresponde al método Voljar. El método Voljar igualmente tiene que ver con una argentometría, es una reacción donde precipita el cloro con la plata, solamente que en este caso se agrega un excedente de plata que después se hace reaccionar con tiocianato y al final, cuando se termina ese tiocianato, forma un complejo con el fierro para dar el punto final a la titulación. Decimos, y ustedes deben de repasar el método Voljar, que hay 3 reacciones involucradas, de las cuales las 2 primeras son las importantes. Decimos que está la primera, la reacción donde la plata reacciona con el cloro generando el precipitado. Es decir, hay un gasto completo de cloruro, pero en este método de Voljar se agrega un exceso del titulante que es la plata. Entonces, ¿qué va a pasar con el excedente de la plata? Pues la plata es después precipitada por un proceso que llamamos retrovaloración o retrotitulación con el tiocianato, que corresponde aquí al SCN-1. Entonces esa plata en exceso reacciona con el tiocianato para también formar un precipitado de tiocianato de plata. En ese momento, cuando se consume la plata excedida, entonces la siguiente gota, que en este caso es el tiocianato, reacciona con el fierro más 3, con el guión férrico, que es la reacción de punto final o de indicación de punto equivalencia. En ese momento, fierro más 3 reacciona con tiocianato y nos da ese complejo de color rojo vino, que es cuando terminamos la titulación.
Pues para entender mejor el método y el cálculo, vamos a decir, la última reacción solamente es indicación de que ha terminado la segunda reacción. Por lo tanto, las dos primeras reacciones van a ser consideradas en el cálculo. Entonces, para que ustedes visualicen mucho mejor en qué consiste el cálculo, vamos a decir, vamos a imaginar o vamos a hacer aquí una comparación en función de las barras y en función del tamaño, vamos a representar la cantidad de moles. Entonces, vamos a representar primero esta barra azul, que nos indicará en un momento dado los moles de cloruro en nuestra muestra. Si nosotros agregamos, como dice la primera reacción, una cantidad de moles de plata, pero nos excedemos, vemos como la barra gris nos está representando en este caso los moles de plata son más altos o más grandes que los moles de cloruro, es decir, tenemos más moles de plata, es decir, se agregó cantidad de plata, una cantidad de plata en exceso. Entonces eso implica que a la muestra que la tenemos en el matraz hay que agregarle plata en una cantidad estimada en exceso. Una vez que agregas esa cantidad de plata, decimos, la retrovaloración o retrotitulación consiste en hacer reaccionar ese exceso de plata que está indicado a partir de la línea roja a la derecha, ese tramo excedente, con una cantidad igual, porque todas las estequiometrías en las reacciones son de 1 a 1, entonces con la misma cantidad de moles de tiocianato. Entonces lo que hay que hacer en esa titulación es agregar esa cantidad en verde que corresponde a los moles de tiocianato que van a reaccionar con la plata excedida. Y de esa manera decimos, el tamaño de la barra de moles de plata va a ser igual a la suma de moles de cloruro con los moles de tiocianato. Entonces, a la hora de representar la ecuación, decimos, los moles de plata son iguales, como les decía, a la sumatoria de moles del cloruro, pero después el excedente que fue en retrotitulación consumido con el tiocianato, por lo tanto, también es igual a la suma del tiocianato. Es decir, los moles de plata totales son iguales a los moles de cloruro más los moles de tiocianato. Y ahí lo único que hay que hacer es sustituir el equivalente moles, ya sea gramo, peso atómico o molaridad por litro, para la especie de interés. Que en este caso, aquí está representado cada uno de los moles como molaridad por litro. Si la pregunta es sobre molaridad de cloruro en nuestra muestra, entonces podemos sustituir molaridad por litro. Y ahí estamos viendo en rojo lo que corresponde a la concentración de moles de cloruro y habría que despejar. Por entonces tenemos el problema del método Voljar en el cual nos dice que se determinó la cloruro en una solución de salmuera, primero usando 10 mililitros de la muestra que se hicieron reaccionar con 15 mililitros de la plata, ya la plata total de concentración 0.12 molar, y después decimos ese exceso de plata se tituló con tiocianato 0.1 molar con un gasto de 2.38. Y esto es, al final, cuando se detecta o se cierra la llave de la bureta en el gasto de 2.38 fue porque la siguiente gota hace reacción con el indicador férrico para formar ese complejo de tiocianato férrico y en este caso nos da la tonalidad rojiza. La pregunta es, ¿cuál es la concentración molar de cloruro en la muestra de salmuera? Y ojo, nos está preguntando la concentración molar. Por lo tanto, de la representación o de la ecuación, despejaremos molaridad. Decimos, el método Voljar implica la siguiente ecuación. Los moles de plata equivalen a la sumatoria de moles de cloruro más moles de tiocianato. Lo primero que hay que hacer es despejar los moles de cloruro, por lo tanto, moles de tiocianato pasa restando a los moles de plata. Es decir, nos quedaría que moles de cloruro es igual a los moles de plata menos los moles de tiocianato. Y después hay que sustituir el concepto de moles, es decir, molaridad por litro para cada uno de ellos. ¿Cómo tenemos que despejar molaridad? Que aquí aparece en rojo para el cloruro. Decimos que los litros del cloruro, en este caso que corresponden a los litros de la muestra, que nos están representados en los 10 mililitros, ese volumen pasa dividiendo y por lo tanto nos quedaría que la molaridad del cloruro es igual a, como está representado ahí, los moles de plata menos los moles de tiocianato sobre litros de cloruro. Entonces, una vez sustituyendo, decimos molaridad de plata, volumen de la solución de plata, menos molaridad de tiocianato por gasto, volumen de tiocianato, todo eso entre el volumen de la muestra, que corresponde a los 10 mililitros o 0.01 litro.
Y al final eso nos da una concentración de cloruro, una concentración molar de 0.156. Entonces, de esa manera resolvemos los problemas del método Volcker. Y aquí les invito a ver un video de algún tutorial para que visualicen la metodología. En ese segundo problema de Volcker tenemos que una muestra de feldespato que pesa 2 gramos produce una mezcla de sales de cloruro de sodio y potasio que pesan 0.2558 gramos. Entonces decimos a esa mezcla de sales de cloruro se le agregan 35 mililitros de nitrato de plata 0.1 molar. Y el exceso de plata, ya reacciona la plata con la cantidad de moles de cloruro y el exceso de plata ahora se hace reaccionar con tiocianato de potasio 0.02 molar teniendo un gasto de 0.92 mililitros. Entonces, una vez que se llega al punto final se tiene ese gasto y la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de cloruro en la mezcla? Se refiere a esos 0.2558 gramos de sales de cloruro. Y como estamos hablando de una especie cloruro, que bien puede estar disuelta, pero en este caso se trata de una muestra sólida, porque nos dice que son 2 gramos de la mezcla y que de ahí se extrajo la sal de cloruro de potasio y sodio que pesa 0.2558 gramos, entonces estamos hablando de masas. Es decir, este porcentaje que nos preguntan es un porcentaje masa-masa. Entonces, la misma fórmula, la misma ecuación, moles de plata igual a moles de cloruro más moles de tiocianato, despejando nos queda moles de cloruro, sería la diferencia entre los moles de plata menos los de tiocianato. E igualmente aquí decimos, hay que sustituir, pero en el caso del cloruro nos conviene representar gramos sobre peso atómico. Al lado derecho nos quedan los moles de plata menos los moles de tiocianato, y una vez despejado pasamos peso atómico que está dividiendo, multiplicando, y nos queda en la sustitución 0.1 molar del nitrato por 0.035, en este caso 35 mililitros, menos la concentración del titulante tiocianato 0.02 por el gasto, 0.92 mililitros, un gasto pequeño, expresados en litros, como viene ahí, y eso multiplicado por 35.5 gramos mol, lo cual nos dejaría una cantidad en gramos de 0.1235. 0.1235 gramos de cloruro presentes en la mezcla de 0.2558 gramos. Lo que nos quedaría como porcentaje sería esa relación de masa de cloruro sobre sales de cloro por 100, es decir, nos da un porcentaje de cloruro de 48.31. Pues con esto damos por visto los métodos de Mori y Volcker para cloruros, es decir, las dos técnicas más importantes de argentometría, y a continuación pasamos a los problemas, a los primeros problemas del problemario. Comenzaremos analizando el problema número 4, debido a que los primeros problemas tienen que ver con Le Chatelier y dependen de su análisis. Entonces decimos, el problema número 4 de este problemario de parcial 2 de Química Analítica 1 comienza con este cálculo de KPS del fosfato de plata, cuando se trata de una solución saturada y se alcanza una concentración molar de 0.00034 molar, es decir, 3.4 por 10 a la menos 5 molar. Y aquí se nos presenta la respuesta, que es 3.6 por 10 a la menos 17, el valor del KPS. ¿Qué hay que hacer? Como los primeros problemas ilustrados, fluoruro de calcio, el sulfuro de bismuto, igualmente, pues hay que expresar la ionización y a partir de ahí sale la ecuación a partir del KPS. Es decir, en este caso tenemos la sal de plata de fosfato de plata, que está representada en su fórmula G3PO4, entendiendo que la valencia de la plata más 1, la valencia del anión, depende del ácido fosfórico H3, por lo tanto fosfato menos 3, y eso nos da esa fórmula, 3 cationes plata y un anión fosfato, lo cual queda representado en el equilibrio de ionización. Entonces decimos, al representar la solubilidad, nos queda que es una S para el fosfato de plata, siempre representamos la especie molecular con una S, y la concentración equivale al coeficiente para el caso de los iones, es decir, multiplicar el coeficiente por la S. Es decir, la concentración molar alcanzada máxima de iones plata es 3 veces la concentración S, 3 veces esa concentración molar, y para el fosfato es S. Una vez que describimos la ecuación de KPS, que es concentración de plata al cubo por concentración de fosfato, eso nos quedaría, sustituyendo solubilidades, 3S al cubo por S, y eso nos da como resultado 27S cuarta. ¿Qué hay que considerar en este problema? Que se nos da la concentración máxima alcanzable y ese es S.
Por lo tanto, de esta ecuación de dos incógnitas, donde tenemos KPS y S, pues entonces lo que hay que hacer es sustituir S en la ecuación. De tal manera que como KPS es igual a 27 S cuarta, pues entonces decimos 27 que multiplica a la concentración S, 3.4 por 10 a la menos 5 elevado a la cuarta. Y eso nos da como resultado un KPS, como decía la respuesta, de 3.6 por 10 a la menos 17. Entonces, de esta manera damos respuesta al problema número 4. Después tenemos el problema número 5, donde se pide KPS, pero ahora para el perbromato de plata, entendiendo que el bromato deriva del ácido brómico HBRO3, ese tiene un oxígeno adicional, por lo tanto eso nos indica el anión perbromato con valencia -1 combinado con un catión plata. Dice, calcular el KPS si nos dicen en la manera de que al preparar esta solución saturada a un volumen 250 se lograron disolver como máximo 1.75 gramos de soluto. ¿Cuál es la estrategia de resolución? Pues tenemos que calcular la concentración máxima. Es decir, similar al problema anterior, se nos está dando indirectamente la concentración máxima molar, pues la debemos de calcular en función de la fórmula de molaridad. Por eso también se nos da el peso molecular. Y una vez con la concentración molar o la S, pues calculamos el KPS. Pues empezamos calculando la molaridad. Si se nos dicen los gramos disueltos divididos sobre peso molecular por litro, eso nos daría una concentración molar 0.0278, que es igual a la S, a la solubilidad molar. Luego decimos la ionización del perbromato de plata, nos quedaría como el catión plata más el anión bromato, perbromato, con un coeficiente para cada uno de ellos de 1. Por lo tanto, decimos las solubilidades son S para cada una de las especies, el KPS definido por la multiplicación de concentraciones molares de los iones, y sustituyendo nos quedaría S por S o S cuadrada. Es decir, si sustituimos la concentración calculada, la elevamos al cuadrado, eso nos da el valor de KPS que corresponde a 7.73 por 10 a la menos 4. Bueno, de esta manera resolvemos el problema número 5. Entonces aquí tenemos el problema número 6, que pide calcular el pH de una solución saturada de hidróxido de zinc, donde se nos asigna el KPS y nos dice como respuesta que el pH es 8.6. Igual implica aquí que es una solución que al prepararse no es una base fuerte, debido a que el pH que se alcanza es ligeramente alcalino. Pero es que hay que hacer o qué implicaciones tiene este razonamiento, que para resolverlo decimos, el hidróxido de zinc es una base, nos va a generar o liberar OHs y por lo tanto tenemos que calcular esa concentración de OHs, la concentración molar máxima de OHs, para calcular con ella el pH. Entonces empezamos diciendo que lo primero que hay que hacer es realizar el equilibrio de ionización, escribir cómo se liberan los iones, la relación molar de ellos, y nos dice que el hidróxido de zinc libera un catión zinc más 2, que es la valencia con la que trabaja normalmente combinado, su valencia fija, y en el caso del hidroxilo, valencia -1, tenemos 2 moles. Al representar las solubilidades tenemos que la solubilidad del hidróxido de zinc es S, nos genera un mol de zinc, la solubilidad del zinc más 2 es S, pero tenemos el doble de la concentración de OH. Y aquí es importante entender que la concentración de OH es 2S, por lo tanto desde ahí sale una ecuación. Decimos KPS es igual a la concentración de zinc, que en este caso ya está sustituida, elevado a la 1, y la concentración de OH al cuadrado, que la concentración de OH es equivale a 2S. Pues una vez que desarrollamos la operación, KPS es igual a 4S cúbica, pasamos dividiendo el 4 y le sacamos raíz cúbica a ambos lados, lo cual equivale a elevarlo a la 1/3 o a la 0.333, y eso nos da una solubilidad de 1.96 por 10 a la menos 6. Como les decía, con ese valor de solubilidad sabemos ya cuál es la concentración máxima que se puede disolver el hidróxido de zinc y la cantidad máxima o concentración del ion zinc, pero también es ese valor el que nos sirve para saber la concentración de OH. Como sabemos que la concentración de OH es 2S o el doble, entonces multiplicamos ese número por 2 y nos quedaría 3.91 por 10 a la menos 6. ¿Para qué nos sirve saber la concentración de OH? Porque con él podemos calcular el pOH. Menos log de ese dato nos da un valor de 5.4. Y la diferencia para 14 nos permite calcular el pH, que es igual a 8.6. De esta manera resolvemos los problemas similares que tienen
como soluto a una base que nos libera OHs. Entonces tenemos el problema número 7. El problema número 7 es un problema para predecir si ocurre o no la precipitación al mezclar dos soluciones. Lo que hay que entender aquí, que si existe un electrolito fuerte, solamente la especie de interés va a ser el otro electrolito o el otro ion que acompaña. Es decir, si nosotros tenemos nitratos, sodios, potasios, que se liberan en el medio, decimos, esos no van a precipitar, pero sí los otros iones o los otros cationes y aniones en las posibilidades de combinación. Entonces decimos, si nosotros tenemos sulfato de fierro, es una forma que tenemos a esas especies solubilizada. Y por otra parte tenemos otra solución de hidróxido de bario, decimos, ahí la tenemos soluble. Pero a la hora de poner todos los iones en un mismo recipiente, hay que pensar en los cruces. Es decir, la posibilidad de la reacción es el cadena una reacción de doble desplazamiento, que el OH reaccione con el fierro 3, porque es la valencia de ese catión, y que el bario reaccione con el sulfato. Es decir, las posibilidades, lo que vemos en la tabla y en el cuadrito es las posibilidades de formación de sales son sulfato de bario y hidróxido férrico. ¿Qué hay que hacer? ¿O qué es lo que hay que investigar para saber las posibilidades de que precipite uno o puedan precipitar los dos productos? Es acudir a una tabla de KPS y buscar las especies que son los productos de reacción. Y en este caso encontramos para el primer compuesto, sulfato de bario, un KPS de 1.1 por 10 a la menos 10, lo cual implica que tiene una solubilidad, en teoría, un poco mayor a la del hidróxido férrico, cuyo KPS es más pequeño, 2.8 por 10 a la menos 39. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues predecir en función del Q, que es el producto de solubilidad, pero en este caso aparente, donde se sustituyen las concentraciones de las especies una vez hecha la mezcla. Bueno, ¿qué hay que hacer? Dice, mezclamos igual volumen de estas soluciones, la que tiene sulfatos y férricos, los iones, 6 por 10 a la menos 5 molar, con la otra solución que nos va a aportar los cationes bario e hidroxilo, 2 por 10 a la menos 5. Dice, ¿cuál es el valor de Q? Y vamos a definir si precipita uno o ambos compuestos y por qué, justificando. Y entonces, independientemente de la respuesta, ahorita vamos a hacer el análisis. Decimos, si nosotros hablamos de la solución de sulfato férrico, que nos dice que es 6 por 10 a la menos 5 molar, la ionización en uno de los vasos se da de esta manera. Nosotros vamos a tener iones férrico, fierro más 3 y aniones sulfato. Por la fórmula del sulfato férrico, nos genera 2 moles de férrico y 3 moles de sulfato. Luego decimos, en función de los coeficientes, si tenemos una concentración, no sabemos qué tan concentrado diluido está, pero tenemos una concentración de 6 por 10 a la menos 5 y tenemos que con esa concentración nos genera 2 moles de férrico, por lo tanto, el doble de la concentración de iones fierro, y eso nos daría 6 por 10 a la menos 5 por 2, y en el caso del sulfato, el triple, 6 por 10 a la menos 5 por 3. Esa es la cantidad o concentración de iones que vamos a aportar a la mezcla. Para el caso del hidróxido de bario, decimos, tú tienes una concentración 2 por 10 a la menos 5 y te está generando un catión bario y 2 hidroxilos, por lo tanto, para el bario es la misma concentración, pero para el OH es el doble. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero pensar que en el problema dice, al mezclar dos volúmenes iguales o igual volumen de ambas soluciones, por lo tanto decimos que va a haber una dilución al 50%. ¿A quién nos referimos? Pues a todos los iones. A la hora de mezclar las soluciones, pudiera ser 50 con 50 mililitros, 100 con 100, 500 con 500. Cualquier volumen que se agregue en la misma cantidad nos generaría una concentración diluida que sería la mitad de la original. ¿Cuál es la original que tiene los iones? La que está al lado derecho, por debajo de ellos. Férrico 1.2 por 10 a la menos 4, sulfato 1.8 por 10 a la menos 4, bario 2 por 10 a la menos 5 y el OH 4 por 10 a la menos 5. ¿Qué significa? Que todas esas concentraciones hay que dividirlas entre 2. Bueno, entonces nos quedaría que la concentración de fierro, al dividirla entre 2, nos queda 6 por 10 a la menos 5. La concentración de OH nos quedaría 2 por 10 a la menos 5, que sería la mitad de 4 por 10 a la menos 5, y los pongo juntos porque vamos a combinarlos,
Y el bario, su mitad es 1 por 10 a la menos 5 y el sulfato 9 por 10 a la menos 5. Bueno, ¿qué es lo que hay que plantear? Es la formación de ambos compuestos. Voy a empezar por el sulfato de bario. ¿Qué concentración de bario tenemos ya en la mezcla? Y de sulfato, lo mismo que para el hidróxido férrico. Entonces decimos, para calcular esto, necesitamos primero representar la ecuación de KPS. Como tenemos un ion de bario y un ion de sulfato, pues nos queda concentración de ambos. En lugar de KPS ponemos QS. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sustituir las concentraciones, en este caso que tenemos en la parte inferior izquierda, para el bario 1 por 10 a la menos 5 y para el sulfato 9 por 10 a la menos 5. Una vez que multiplicamos esos valores, nos da un valor de un cociente de un Q sub S o un producto de solubilidad aparente de 9 por 10 a la menos 10. Y ahí ya podemos compararlo con el valor de la tabla. Por otra parte, bueno, de aquí decimos que como el QS, si lo comparamos con el de la tabla para sulfato de bario, que es 1.1 por 10 a la menos 10, aquí tenemos un valor 9 por 10 a la menos 10, que es mayor. Y entonces, si QS es mayor que KPS, ese compuesto va a precipitar. Para el caso del hidróxido férrico, decimos, ¿cuál es la concentración de fierro más 3 en la mezcla? Es de 6 por 10 a la menos 5. Y de OH de 2 por 10 a la menos 5. Entonces, si hacemos en este caso la fórmula como KPS, se nos generan 3 hidroxilos, por lo tanto, sería el cubo. El QS, ya sustituyendo los valores, sería 6 por 10 a la menos 5 de fierro, 2 por 10 a la menos 5 elevado al cubo, y eso nos daría un valor de QS de 4.8 por 10 a la menos 19, que comparado con el valor de la tabla, que es a 10 a la menos 39, pues es un valor mucho mayor. Lo que significa que QS aquí también es mayor que KPS, por lo tanto también precipita. Si vemos la respuesta, dice el valor de Q del sulfato de bario es 9 por 10 a la menos 10 y el hidróxido férrico 4.8, que corresponden a los valores. Pero dice, el precipitado será hidróxido férrico porque Q es mayor que KPS. En realidad, en ambos precipitarían, porque ambos valores de Q son mayores a los KPS teóricos. Entonces, con respecto ahí a la respuesta, ese es no solo el hidróxido férrico, también el sulfato de bario. Bueno, con esto damos respuesta al problema número 7. Luego tenemos el problema 8, que nos da otra implicación. Dice, sabemos que cuando tú calculas QS, estás prediciendo la precipitación o no de determinado compuesto. Y decimos, las concentraciones que tú vas a tener o que vas a sustituir son las que tú mezclas. Por eso le llamamos QS y no KPS. No son las concentraciones de los iones en equilibrio, no son las S o 2S, sino son las concentraciones que tú quieres poner. Y en el caso de especies que son alcalinas, que tienen OH, entonces tú puedes modificar las concentraciones de OH como una de las concentraciones de los iones de interés, y por lo tanto eso implica cambios en pH. Si tú dices que vas a aumentar OHs, pues eso implica aumentar el pH. Entonces dice, ¿a partir de qué pH precipitará? Entonces dejas fijo uno de los iones, manganeso, 0.06 molar, y ahora lo que vas a hacer es incrementar la concentración de uno de los iones que corresponde al OH. Dice, ¿a partir de qué pH precipitará el manganeso más 2.06 molar en la forma de hidróxido de manganeso 2? Pero aquí debes de asumir, dice, que una sola gota de una base fuerte ajustará el pH y te llevará al pH de saturación. Es decir, como vas a hacer una mezcla y a la hora de agregar la segunda sustancia a la solución de manganeso, no nos conviene que aumente el volumen, porque eso nos cambiaría la concentración 0.06 del molar del manganeso y lo haría más pequeño o diluida. Como queremos conservar ese valor fijo, 0.06 molar, decimos que vamos a agregar una base para elevar el pH muy concentrada de tal manera que el volumen no se altere. Bueno, nos da el valor del hidróxido manganeso KPS de 1.8 por 10 a la menos 13. A la derecha nos da la respuesta que a partir de 8.24, si tú aumentas el OH, va a precipitar. Entonces decimos, aquí estamos buscando una situación o una condición que dice, cuando tú tienes que el QS es igual que el KPS, estás en un punto en el cual la solución está saturada. Y a partir de ahí, cualquier adición de cualquiera de los iones involucrados, pues va a aumentar el QS y por lo tanto a partir de ahí empieza la precipitación. Entonces el principio del problema es ese,
tenemos que hacer la consideración que estamos en el momento en el cual ambos son iguales. Q es igual a KPS y por lo tanto, a partir de ahí comienza la precipitación. Entonces decimos, si escribimos el equilibrio de ionización, tenemos un manganeso, dos aniones hidroxilo. Igualmente, al escribir el KPS, la concentración de manganeso multiplicado por la de OH al cuadrado. Y acuérdense, aquí no nos interesa calcular solubilidades. No es un problema que persiga calcular la S, sino dice lo que está en el entrecuadro rosa o marrón, que dice, vamos a considerar que QS y KPS son lo mismo. Y como nosotros tenemos un valor de KPS, pues vamos a asumir que QS vale exactamente eso, 1.8 por 10 a la menos 13. Es decir, lo primero que hacemos es considerar la misma ecuación, ahora le llamamos QS, y a la vez sustituimos el valor de KPS ahí, porque estamos considerando que en ese momento QS vale lo mismo que KPS. Por lo tanto, sabemos el valor de QS y tenemos la concentración de manganeso. Por lo tanto, lo que estamos despejando y lo que queremos conocer es la concentración de OH. De esta manera, si sustituimos el valor 1.8 por 10 a la menos 13, lo que tenemos que hacer es que el 0.06 concentración de manganeso pasa dividiendo y le sacamos raíz cuadrada. Entonces dice ahí 1.8 por 10 a la menos 13 entre 0.06 elevado a la 0.5 a la 1 medio o sacar raíz cuadrada. Y eso nos deja una concentración de hidroxilo de 1.73 por 10 a la menos 6. Igualmente, eso nos da un pOH, que lo calculamos con menos log de la concentración de OH, que es igual a 5.76, y con él calculamos el pH. ¿Qué significa? Que en el momento en que QS y KPS son iguales, nosotros tenemos una concentración de OH que nos generan un pH de 8.24. ¿Qué pasa si aumentamos un poquito más la concentración de OH? Estamos con una concentración de OH de 1.73 por 10 a la menos 6. Si agregamos más cantidad o concentración de OH, eso lo que va a hacer es que el pOH sea más chico y en el caso del pH sea más alto y por lo tanto va a precipitar. Si nosotros superamos ese valor de pH, ese es el máximo alcanzable, no podemos tener un pH en una solución de hidróxido de magnesio que sea mayor que este. Pero si nosotros le agregamos adicionalmente OHs de una base fuerte como hidróxido de sodio, entonces vamos a precipitar el hidróxido de manganeso. Vamos a ver la formación del precipitado. Por lo tanto, este problema indica el límite de dónde empieza la precipitación. Aquí estamos en el problema número 9 y es un problema de análisis comparativo entre una solución que contiene dos cationes del mismo tipo, calcio más 2, bario más 2, que son comparables a una misma concentración que es 0.1 molar. Lo que hay que considerar en este problema es que esto empieza a agregar sulfato gradualmente. Y empiezas a agregar sulfato gradualmente y haces un tipo de precipitación llamado selectiva. Vas a precipitar primero un catión y después vas a precipitar al otro. Precipitar en la forma como aparece en la tabla de sulfato. Es decir, pretendemos precipitar al bario como sulfato de bario y al calcio como sulfato de calcio. Entonces, si observamos la tabla, vemos cómo el sulfato de bario tiene un valor de KPS, porque esos que están ahí son KPS, de 1.1 por 10 a la menos 10. De los dos valores, este es el más pequeño. ¿Qué significa? Que de inicio el sulfato de bario es más insoluble. En términos de Q o de QS decimos, ¿qué valor de Q necesitas para que precipite el sulfato de bario? Pues cualquier valor de Q mayor a KPS, que sea, por ejemplo, ya de 10 a la menos 9 es mayor. Vamos a suponer 1 por 10 a la menos 9. Y entonces ya precipita el sulfato de bario. Pero si tú tienes un Q de 1 por 10 a la menos 9, y ahora dices, ¿qué pasa con el sulfato de calcio? Pues un Q de 1 por 10 a la menos 9 no precipitas al sulfato de calcio porque el KPS es más alto, 2 por 10 a la menos 5. Tú puedes estar en un valor de QS intermedio entre los valores que están en la tabla y si estás, por ejemplo, 10 a la menos 9, 10 a la menos 8, 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, cualquier valor que tengas va a precipitar el sulfato de bario, pero no va a precipitar el sulfato de calcio, porque el Q va a ser menor que el KPS para el sulfato de calcio. Bueno, entonces decimos que el análisis lógico aquí nos dice, debe precipitar primero el sulfato de bario, primero porque tiene un KPS más chico, y segundo, porque podemos lograr un Q
que sea mayor que KPS del sulfato de bario, pero menor que el KPS del sulfato de calcio. Entonces decimos, tenemos el bario ionizado como bario más 2 más sulfato. En la fórmula de KPS, como tenemos un ion de cada uno, multiplicamos las concentraciones. El QS es lo mismo. Y en el caso, decimos, del sulfato de bario, KPS 1.1 por 10 a la menos 10, tenemos la concentración de bario 0.1 y dejamos como incógnita el sulfato. Entonces, vamos a asumir ahí que le estamos asignando el valor a QS como si fuera KPS. Es decir, a la hora de sustituir ese valor, estamos asumiendo que estamos haciendo igual QS a KPS. Por lo tanto, estamos en el límite, a partir de donde empieza a precipitar. La pregunta aquí que estamos resolviendo es decir, ¿qué concentración de sulfato necesito para que empiece a precipitar el bario? Cuando yo igualo QS igual a KPS, estamos en el momento que empieza la precipitación. Cuando yo asigno una concentración de uno de ellos, pues calculo la otra. Es decir, yo asigno la concentración de bario, calculo qué concentración de sulfato me va a dar esa cantidad de 1.1 por 10 a la menos 10. Entonces despejamos, pasamos dividiendo 0.1 y nos queda que la concentración de sulfato es 1.1 por 10 a la menos 9. Ahora, ¿qué pasa con el otro? Es muy similar el KPS-QS como ecuación. Decimos, se ionizan un calcio y un sulfato, la concentración de calcio y sulfato se multiplican y el QS considerado como igual a KPS nos quedaría 2.4 por 10 a la menos 5 es igual a la concentración de calcio, ahora calcio, por sulfato. Y lo mismo, despejamos, pasamos dividiendo y nos queda una concentración de sulfato de 2.4 por 10 a la menos 4. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y con eso estamos resolviendo el problema. Que a una concentración más pequeña de sulfato empieza a precipitar el bario. Es decir, la máxima concentración que puedes agregar de sulfato y que no se precipite, sino que llegues a la saturación es 1.1 por 10 a la menos 9 para el bario. O sea, si agregas una concentración de sulfato de 10 a la menos 8, cualquiera que sea, pues va a precipitar. Pero para precipitar el calcio, en la forma de sulfato de calcio, necesitas agregar una concentración mucho más grande, que es 2.4 por 10 a la menos 4. Por eso dice la respuesta. El sulfato de bario precipita primero porque el Q es menor que la del sulfato de calcio. Pero aquí es en el análisis que estamos haciendo, estamos demostrando que precipita primero el bario porque requieres una concentración más chica de sulfato para empezar la precipitación. Bueno, entonces, para que se queden con la idea de este problema tipo, si estamos comparando cationes similares a las mismas concentraciones y solamente comparamos como respuesta o como justificación la concentración del otro anión. El bario precipita primero, dice abajo, porque requiere una concentración de sulfato menor que la que requiere el calcio para empezar a precipitar, que les acabo de decir hace rato. Aquí tenemos el problema número 10, que se asocia con el anterior, porque también trata de bario y de calcio, pero ahora dice, cuando en el momento en que empieza a precipitar el calcio, ¿cuáles serían las concentraciones de los iones? Decimos que primero empieza a precipitar el bario. Entonces se empieza a precipitar a una concentración determinada de sulfato. Tienes que agregar más sulfato. Y en el problema anterior decía, el bario empezó a precipitar cuando tú ibas con una concentración de 1.1 por 10 a la menos 9 de sulfato. La empezaste a incrementar, pero llegaste a agregar hasta 2.4, o sea, más sulfato, hasta llegar a 2.4 por 10 a la menos 4. Entonces, cuando ya empieza a precipitar el calcio, tú tienes muy poco bario. Originalmente empieza cuando tienes 0.1 molar. Pero ¿qué pasa cuando agregas más y más sulfato? Pues cada vez va a haber menos y menos bario porque se va a estar precipitando. Entonces, la pregunta viene en ese sentido. Es determinar ambos cationes en el momento en que empieza a precipitar el segundo, el calcio. Entonces el calcio empieza a precipitar, ahí está 0.1 porque estás en el límite. Pero el otro va a estar en una concentración muy pequeña porque gran parte de él ya se precipitó. Y si se fijan ahí la respuesta dice 5 por 10 a la menos 7. Bueno, ¿cómo resolver ese tipo de problema? Decimos, el sulfato de calcio ionizado lo tenemos ahí en la calcio y sulfato. En la representación de QPS es la multiplicación de los iones. Y en este caso nos interesa analizar cómo está
en el caso del calcio, que sabemos que vamos a estar en el límite, que va a ser 0.1. Entonces decimos, ¿cuál es el QS? El QS lo vamos a igualar a KPS porque vamos a decir que estamos en el límite para él y por lo tanto el QS vale lo que vale KPS, 2.4 por 10 a la menos 5. ¿Cuál es la concentración de calcio en el momento que empieza a precipitar? La que tienes, 0.1. ¿Qué concentración de sulfato? Lo hicimos en el cálculo anterior, es 2.4 por 10 a la menos 4. Ahora, este es el dato que necesitamos usar para el bario. Cuando nosotros estamos en esta concentración de sulfato, es cuando empieza a precipitar el calcio. Ahora, ¿qué tal si nosotros en la fórmula del bario decimos la concentración de sulfato, yo la sé, 2.4 por 10 a la menos 4. El valor de que asignamos ahí, 1.1 por 10 a la menos 10, correspondía al KPS del sulfato de bario. Entonces decimos, ¿cuál es la concentración del bario? En función de que estamos asignando QS igual a KPS, decimos, despejamos bario y nos quedamos con una concentración de bario de 4.6 por 10 a la menos 7. Muy similar a la respuesta que es de 5. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es utilizar el dato de sulfato del otro catión, del que precipita en segundo lugar, y sustituirlo en la ecuación de QS del que empezó primero a precipitar, que fue el bario. De esta manera llegamos a la concentración, que es prácticamente ya cero. Bueno, y con eso concluimos. Espero que hayan entendido la lógica de la resolución. Con eso concluimos el problema número 10. Y pues por el momento es todo. Vamos avanzando en el problemario. La próxima semana trabajaremos con los siguientes problemas. Hasta luego.